el cuadro, mientras más cerca uno lo ve, le ve todos los detalles, ¿no? Exacto. Si vas en serio, ok, pero si no, no le des alas, ¿no? Porque entonces el día que terminen, ella se va a ir de la iglesia. Exacto. O Y sea, ese era el temor de Ángel durante toda su vida. Él no tenía novias en la iglesia porque decía, si no, esto no se da o se daña, después quedo yo como el malo, se van de la iglesia hablando mal de mi papá, y se cuidaba mucho en ese aspecto hasta que, bueno, ¿qué pasó? llegué yo. Una vez, estábamos en pandemia, ella ha subido una foto en Instagram en ropa interior y era novia de Ángel. Y yo, porque no es que era la novia de Ángel, era la líder de danza de la iglesia. Y de íntima. Claro, como yo estaba comenzando con esa relación y yo no sabía gestionar bien las emociones de, ¿es mi suegra o es mi pastora? Buenas. Ya comenzamos mal. Comenzamos mal, mentira. Bienvenidas a un nuevo episodio de Íntimas de Dios, el podcast. Estamos muy contentas y pues ya vieron el título, o sea, me imagino un poco de lo que saben que va esto. No hay invitadas, las invitadas somos nosotras. Las invitadas somos, yo la voy a entrevistar a ella me va a entrevistar a mí. Exacto. ¿Qué les parece esa dinámica? Bienvenidas, bienvenidos. Porque te cuento que tenemos bastante hombres ahí pendientes de todo lo que hablamos. Sí. Recordándoles que pueden ver este contenido en Enlace Plus, YouTube, Spotify, en Roku TV y pues a todo, o sea, nosotros estamos en todos lados. Así es, hasta en la sopa. Hasta en la sopa. Y quisiera recalcar aquí que estamos las dos y estamos como más en intimidad, que ha sido súper cool ver la receptividad que tiene el episodio en vivo. Porque normalmente uno lanza un podcast y bueno, va creciendo de vistas o pues la gente lo va viendo conforme los días, ¿no? La gente está pendiente de que sale todos los lunes a las 8 p.m, se quedan allí. Este lunes que sacamos un episodio fue espectacular porque es que la gente está comentando. Ella me había dejado a mí encargada. Yo, ¿cómo puedo esto? Yo enviaba fueguito. Porque la gente estaba súper activa y eso es muy cool porque significa que la gente está ansiosa esperando qué tema vamos a tocar y por supuesto que viene a entregarnos ese invitado que hemos tenido va a estar. hasta 3,000 personas al mismo tiempo viendo los episodios. Súper cool, es genial, que es espectacular. Así que no se pierdan los episodios en estreno porque es divertido. Después queda ahí, lo puedes ver las veces que quieras, pero en estreno es súper especial. Así es. Bueno, el tema del día de hoy es un tema bastante especial. Es un tema que hemos tocado antes o sea, quizá por el mismo, encima, pero no tan profundamente enfocado en lo que lo vamos a hablar hoy. Y es que vamos a estar hablando de que tu suegra sea tu pastora. ¿Qué te parece eso? Y que aparte no me pasa a mí nada más, o sea, todas las pastoras que tienen un hijo y se casa, vivimos con ese rol, pues de ser, que sea tu pastora y tu suegra también, y que muchas veces si la pastora es la dueña de la visión o pues como la que encabeza la visión, seas tú una servidora de su iglesia o una copastora, o sea, estás en ese ámbito de que es tu autoridad espiritual y que también es tu familia, literalmente. Exactamente. Bueno, antes de eso, obviamente, y le decía a ella, aquí hay que recordar que en nuestros inicios, ella primero fue miembro de mi iglesia. Exacto. Primero fui su pastora durante un tiempo, hasta que ella se hizo novia de mi hijo y se casó. Para los que no saben, mi hijo es hijo de mi esposo, ¿verdad? Antes que venga esa pregunta, puedes buscar en la historia, hay un podcast aparte que vamos a tener un episodio, o ya está, o lo vamos a tener, depende, no sé, con nosotros aquí. Es hijo de mi esposo, sin embargo, pues vive con nosotros desde que tenía 10 años, por lo tanto, lo terminé de criar. Su mamá hizo una parte, yo hice otra parte. Y pues es mi hijo, entonces, claro, en ese sentido yo creo que fue bastante, o sea, yo creo que Dios fue bueno. Sí, fue bueno y es más fácil porque hay muchos casos en el que llega a ser tu suegra porque ya era, sabes, como que primero fue el novio y después, bueno, ajá, te llevo a mi iglesia o indiferentemente de que vayas a la iglesia, no tienes como ese tipo de relación que teníamos tú y yo, porque si bien es cierto, hay personas que asisten a una iglesia y la pastora es como, bueno, sí, ella es la esposa del pastor, yo voy a la iglesia, yo me congrego allí y pues me enamoré del hijo del pastor y ahora tengo que conocerla. No, nosotros fue todo lo contrario.
se une que yo llegué a la iglesia, a los pocos meses abres íntimos y yo soy parte de esas primeras 8 mujeres y pude conocerte a profundidad y viceversa. Entonces, claro, cuando ya se desarrolla una relación con mi esposo o con en ese momento mi novio, ya yo conocía a la suegra. Pero la cosa es que al final uno también es diferente en diferentes, o sea, roles y admitir ámbitos. que es diferente, exacto. Correcto. O sea, porque es como siempre solemos decir, ¿no? A veces el cuadro, mientras más cerca uno lo ve, le ve todos los detalles, ¿no? Exacto. Y eso es algo que cuando uno tiene estas relaciones ministeriales entre familia y ministerio, o como sea, porque incluso uno ve un influencer en las redes y tú, ¡ay, qué bella, qué bello! Y cuando lo conoces, tú dices, No o sea, era lo que yo pensaba. no era lo que yo pensaba, me respondió mal, me salió con una grosería, etcétera, ¿no? Entonces, es ese llevar esa relación. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿cómo fue, va, si te acuerdas? Ay. Cuando ustedes dijeron, ok, hay que decirle a nuestros padres que nosotros estamos enamorados o que somos novios, Ajá. ¿cómo fue eso? Porque uno se lo imaginaba, pero ni pendiente. Ángel me decía, yo jamás me voy a casar con una mujer de la iglesia, así que tranquila. Aquí está el jamás. Bueno, mira, para empezar, nosotros cuando emigramos a Panamá, estuvimos muchos años buscando una iglesia en donde nos sintiéramos como en casa. Y yo sé que quien nos escucha sabe a lo que me refiero. O sea, esa iglesia que te hace clic no solamente por las personas, porque si es bonita o fea, sino porque tu espíritu se siente en casa, literalmente. Obviamente tiene todo que ver con el tipo de personas, la doctrina, cómo se maneja todo. Y ya yo venía siendo cristiana desde muy pequeña. Entonces, claro, yo hice clic y mi familia, antes de casarme, pues mi mamá, mi tía, hicimos clic en la iglesia y nos enamoramos tanto, tan rápido de la visión, de todo. De hecho, me acuerdo que yo tenía un mes en la iglesia y ya los pastores pues habíamos conversado en una comida, no sé, que yo había sido líder de danza en mi iglesia anterior y de una vez que toma el liderazgo. Y dije, ¿qué? Porque claro, que ese primer amor uno como que va, pero yo me sentía tan parte de que para mí, en lo personal, yo creo que a Ángel le costó más el poder aceptar que se cumplió lo que te dijo que no se iba a cumplir, ¿sabes? Uh-huh. Como que yo no me voy a casar con una mujer de la iglesia, no voy a estar con una mujer... Y yo era la que llegaba temprano a todo, la que está en todo, la que se para a todo, o sea, era como muy involucrada, no era que solamente iba a la iglesia, lideraba un ministerio, o sea, tenía full relación con todo con respecto al ministerio y yo me sentía muy confiada, o sea, yo sentía más bien que ustedes estaban para mí. Y lo sigo sintiendo así, o sea, como yo sabía que a mí no me iba a afectar esa relación de, ay, ¿será que le gusto al papá de Ángel? ¿O será que estará de acuerdo? Yo sabía que iba a ser... Me acuerdo que nosotros cuando nos dijeron, cuando Ángel nos dijo, me acuerdo que su papá le dijo, yo te agradezco. Porque claro, ya cuando uno la tiene en el ministerio, o sea, tú ves que es una muchacha de ministerio, servidora, etcétera, ¿no? Con sus dones y sus talentos para Dios, casada con la visión que uno tiene, uno le dice al hijo, oye, no me lo vayas a dañar. Claro. O sea, no me vayas a echar a perder esto. Si Claro. vas en serio, ok, pero si no, no le des alas, no, porque entonces el día que terminen, ella se va a ir de la iglesia. Exacto. O Y sea, ese era el temor de Ángel durante toda su vida. Él no tenía novias en la iglesia porque decía, si no, esto no se da o se daña, después quedo yo como el malo, se van de la iglesia hablando mal de mi papá y se cuidaba mucho en ese aspecto hasta pero que, bueno, ¿qué pasó? llegué yo. que de hecho pasó. Que de hecho, bueno, mira, pasó y que pasa en todas las iglesias. O sea, me imagino que cuando hay tantos hijos de pastores jóvenes, pues pasa. Ahorita vamos a prepararnos con Paola y Anabela de que Ok, ese no, proceso... esa parte Pero sí, él se cuidaba mucho de hecho, de eso. Nosotros estuvimos saliendo y él hace mucho tiempo quería tomar esa decisión, pero era como que, ¿será que sí? Ajá. ¿Será que no? O sea, sí me gustas, pero yo lo puedo arruinar o tú lo puedes arruinar y esto va a ser un gran problema por lo involucrada que yo estaba. Pero yo siempre me sentí confiada, yo sabía que yo me iba a casar con él. Ella sabía que se iba a casar con él. Pero ciertamente, sí, en ese ámbito de que tal vez algunas personas, algunas mujeres se pueden sentir intimidadas porque entrar en una familia pastoral o ministerial no es nada fácil, porque
aunque tú tienes tus propios proyectos, literalmente te vuelves parte de su proyecto familiar y tienes que querer hacerlo, porque hay que hacerlo, es parte de nuestro ministerio, y si Dios te llama a un lugar y te adentra en una visión y de paso te casas con la familia pastoral, porque literalmente uno no se casa con el hombre o la mujer, se casa con la familia de la otra persona, entonces esa parte yo siento que Dios fue muy bueno conmigo, porque ya yo estaba casada con la visión, ya yo estaba casada con las personalidades, con el tipo de pastores que era. De hecho, me apasionaba estar con ellos, me apasionaba escucharlos hablar, y yo sabía que podía ser difícil, pero que iba a ser más las cosas buenas que las cosas malas que yo iba a recibir de esto, que sé que hay muchas mujeres que no se sienten de esa manera. Claro, ahorita que mencionabas eso de que hay mujeres que viven, me imagino, una circunstancia... o sea, porque es que a ver, culturalmente creemos que la relación con los suegros va a ser difícil. Mala. O sea, eso es cultural. Exacto. Nadie dice, ay, de hecho los chistes, bueno, Pedro negó a la suegra 3. No sé cómo es el chiste de Pedro. Pero culturalmente traemos arrastrando eso, ¿no? Entonces, imagínate cuando se junta la cosa, Exacto. ¿ok? De que, además de mi suegro, son mis pastores. Y no es mentira para nadie tampoco. O sea, el que me conoce, me conoce. O sea, yo puedo ser muy chévere, pero, pero cuando yo exhorto. O sea, yo tengo mucho carácter. O sea, y bueno, es algo que he aprendido a manejarlo, porque no lo voy a negar. Durante 10 años que llevo de pastora, Has mejorado me ha mucho. tocado... He mejorado. He mejorado muchísimo, muchísimo, porque hay que aprender, pues, a tener relaciones, a relacionarse con la gente. He aprendido a decir las cosas, pero obviamente hay momentos en los que sí hay que llamar la atención. Correcto. Entonces, claro, a veces yo, y aquí me pongo yo, abro yo mi corazón, a veces uno dice como que, pero ¿cómo se lo digo? ¿Ok? O sea, uno se sienta. Claro. ¿Cómo se lo digo que no... O sea, incluso me pasa con mi esposo. Ajá. Mi esposo, yo le digo, mira, te va a hablar la pastora. Entonces él se queda como que, ok. Ajá. Y tu profeta. Le digo yo, porque yo soy su profeta. Le digo, tu profeta te va a hablar. De parte de Dios te voy a decir esto. Si tú quieres, si no quieres, bueno, ya tú verás qué haces con la información. Exacto. Entonces, a veces es difícil uno decir como que, ok, ¿cómo se lo digo para que ella no se lo tome mal, o no vaya y le diga, fulanita me dijo esto? Porque encima de eso yo no soy la mamá de él. O sea, que esa es otra película más, un poquito más añadida. Exacto. Que obviamente él también me aprendió a querer con los años y me quiere, pero tampoco es que fue, ese es otro podcast, tampoco es que fue así tan... Porque al final nosotros en nuestro pasado llegamos a tener discusiones donde él me decía, tú no eres mi mamá. Ujú. Entonces, en el pasado. Entonces, es difícil, no estoy diciendo que sea sencillo, no solamente con ella, y bueno, en el caso de ella es como una hija. O sea, Correcto. realmente es como tratar de hablar con una de mis hijas. Literal, o sea, yo... Pero peor, porque no duermo en su casa, entonces si me pico, no le respondo. Sí, exacto, más o menos. Las otras me tiran la puerta, pero es como que, ok. En estos días estaba broma con mi esposo y él me decía, ni le voy a decir, porque estábamos hablando de una de nuestras hijas, ni le voy a decir porque me dice que no canta hoy. Entonces mejor Claro. hablamos después de ese tema, porque Claro. uno tiene que aprender y que es difícil. O sea, ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo tú lo tomas? O sea, Exacto. cuando por ejemplo yo te digo, mira, eso, porque sí, claro, con los años ha sido menos, ya nosotras nos conocemos y ella sabe, o sea, es una mujer de buen proceder, pues, yo la he educado, la he entrenado. Mira, Pero- voy a hacer varias acotaciones. En la primera, yo siento que fue muy bueno para nuestra relación el hecho de que Ángel siempre, no sé en otros aspectos, pero conmigo te dio tu lugar. Me acuerdo muchas veces no, como 3 o 4 veces que tuvimos discusiones fuertes. Tal vez en una éramos creo que novios y ya después en la otra éramos esposos. Y yo fui ese papel de, sí, pero mira lo que me dijo, no sé qué, y no voy a ir, y no sé qué. Y él guardaba silencio y decía, pero recuerda que es Natacha, o sea, es tu pastora, y siempre era con cosas con íntimas, porque claro, hemos llevado este ministerio y lo siento tan mío como ella lo siente suyo. Y él me decía,
ustedes están construyendo esto juntos. Y yo decía, pero ¿quién es este? Porque mi esposo, quien lo conoce, sabe que es súper sencillo y no es profundo. Él para nada es profundo así de decirme cosas así. Y me acuerdo de una oportunidad muy puntual, estando yo en el baño, aquí ya viviendo en Miami, en donde teníamos un evento, un bootcamp, y tuvimos una discusión antes del evento. Y yo le decía, no voy, y que vea quién le va a dirigir eso, porque yo era la host. Entonces yo le decía, que se pare, ella lo dirija y predique y todo. Y me quedé en el baño y él me decía, ¿hay quién está hablando? O sea, ¿estás hablando tú o está hablando el enemigo? Date cuenta. ¿Él te dijo eso? Él me lo dijo. Oh my God. Literalmente. Y me dijo, y te vistes que nos vamos en 20 minutos. Y me cerró la puerta. Y yo me quedé ahí. Y tenía el pelo rojo, yo creo que tenía las llamas así. Y me quedé así. Y claro, al final siempre el Espíritu Santo te habla cuando tú tienes una relación con Él. Y yo decía, aunque yo tenía mucha rabia, yo decía, todo lo que Él me acaba de decir, tienes razón. Y aprendí a escucharlo en ese aspecto. Como que siempre eso después, en el momento me daba rabia que él no te defendía, pero sí como que te daba a tu lugar. Y después aprendí a decir, es lo correcto. Y el final siempre fue bueno. A lo mejor si él hubiese dicho, sí, tienes razón, no vamos. No íbamos a progresar, no íbamos a avanzar, no iba a ser algo que nos edificara. Y ahora, con el tema de cómo tomo yo... no, pero sin llorar. No. ¿Cómo tomo yo, por decir, las exhortaciones o las enseñanzas? Al principio me costaba mucho más. Después de ese evento, que podemos hacer otro podcast de ese evento. Sí, que yo me enteré que ya estaba brava después. O sea, sí. ¿Pero qué hice? Que eso es otra cosa, ¿no? Uno a veces hace cosas, sobre todo cuando vienen eventos, que uno está bajo presión. Estresado, ese es otro claro. tema. Uno dice cosas o ordena cosas y a lo mejor otra persona tiene la menstruación. O sea, correcto, y como, claro. pero me gritó. Yo no te grité, te lo dije como siempre, esto es así. Entonces... Exacto. Anteriormente, cuando no nos habíamos casado ni nada, o bueno, cuando estaba más iniciada la relación, tuvimos varias cosas de pastor y hija, o sea, hablando ministerialmente hablando, y claro, como yo estaba comenzando con esa relación y yo no sabía gestionar bien las emociones de, ¿es mi suegra o es mi pastora? Y me afectaba. Me afectaba porque cuando me decían algo, yo sentía que eran mis suegros los que me estaban como reprendiendo y uno dice como que tú no eres mi papá, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Como que choca mucho. Después de ese evento que tuvimos, nosotros nos sentamos a conversar y yo le expresé muchos sentimientos a ella y le decía que tal vez uno nunca lo hace con su suegra, pero cuando es tu pastora, tú sientes como más cuando tomas la decisión de que sigas siendo tu pastora, porque he escuchado, ay Dios mío, casi me estrelló esto, he escuchado muchas mujeres que dicen que en el momento que se volvió mi suegra, dejó de ser mi pastora. Porque empiezan a ver cómo es la persona realmente y como tú quieres tener, en muchas entre comillas, al pastor en un pedestal y pues ves que la persona es una persona tal cual como tú y como yo, pero tiene un llamado especial, entonces eso no lo entiendes y te bloqueas. Entonces, después de esa conversación, yo aprendí a diferenciar en qué momento era mi suegra y en qué momento es mi pastora. De hecho, todos pueden abogar por mí que la iglesia yo no la llamo Natacha, porque sé que hay una autoridad y que quiero que otros respeten también. Entonces, ahondando un poquito de eso, después de ese evento que tuvimos, que yo pude hablar tantas cosas con ella, la relación ha sido súper diferente porque cuando nos sentamos a hablar, de hecho hay cosas, a veces estamos en el carro comiéndonos un açaí y le digo, te voy a contar algo, pero quiero que me hables como pastora, no como o viceversa, le digo, pero quiero que seas la amiga, la mujer, o sea, tal, y ella también como que sabe el switch. Ajá, exacto. Y siento que eso es como el equilibrio de llevar una relación sana en ese sentido, que no porque ahora sea tu familia, debe dejar de ser tu autoridad espiritual o esa persona en la que tú puedes confiar. Claro, eso se logra con los años y conociéndose. Y hay un punto en que ya hay tanta confianza que ya tú como que automáticamente se conocen y saben cómo gestionar, qué cosas decir, qué cosas no decir para que los corazones estén guardados también porque somos más sensibles. Siempre nos va a doler más algo que nos dice un familiar que nos dice un desconocido. Claro, porque son los íntimos. Correcto. Entonces siento que así lo manejo ahora. Antes, no sé si esto ya lo contamos en un podcast, pero creo que una sí. vez, sí, ya lo contamos. Ajá. Una vez, estábamos en pandemia, ella ha subido una foto en Instagram, en ropa interior, y era novia de Ángel.
Y yo, ¡ah! Porque no es que era la novia de Ángel, era la líder de danza de la iglesia. Y de íntima. Y era líder en íntimas, tenía grupos. Me entiendan, me tenía el cuerpo que no había parido. Y claro, eso fue, bueno, ella borró la foto, ella recibió estábamos en pandemia, o sea, no nos veíamos, eso era por teléfono, yo le dije, tú tienes que, y eso fue, bueno, después supe que eso fue llanto, patada, horrible, y ahí discutimos, eso casi me cuesta el noviazgo, esa discusión, porque claro, tuvimos nosotras y después yo me descargo en él y escuché en él como que, tienes razón, y yo le digo, pero si yo te pregunté lo de la foto y no sé qué, me dice, pero no lo había visto como ella lo vio. Y no sé qué, y entonces se puso así, y claro, creo que voy a invitar a Ángela a comer hoy. ahí sometí mi carne full porque las ganas fue como, bueno, voy a comer, ¿me entiendes? Porque si tú no me pones a mí de primero, y ya después, madura, con los años, entendí que era lo más sano, porque ¿qué le valía a él ponerse en contra de la persona que es su mamá, que vive con él, si él ni siquiera sabía si yo iba a llegar a ser su esposa? Exacto. No, sí, definitivamente... Esto, y me gustó mucho, rescato mucho una de las cosas que ella acaba de decir sobre si tú decides que ella sigue siendo tu suegra. Exacto. En estos días yo le compartía a mi equipo de líderes, le decía, mire, usted va a obtener de mí lo que usted quiere. Exacto. Entonces, si usted me ve como amiga, yo puedo ser su amiga. Si usted me ve como su autoridad, vas a conseguir de mí mentoría, autoridad, lo que tú, pero tú tienes que tomar esa actitud de qué tú quieres de esa persona. Exacto. Porque de lo contrario, obviamente es imposible. Por eso las relaciones con la suegra son difíciles. Tú quieres otra mamá, ¿sabes? Cuando uno se casa, uno quiere otra mamá, pero si tú no decides qué hace una mamá, te dice, claro, te plancha el pelo con la saliva. Y te dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué no le parece, y te lo dice sin filtro. Ah, pero mi suegra no puede decirme eso. Exacto. ¿Sabes? Entonces, porque tú estás decidiendo no verla como una segunda madre. Estás decidiendo verla como la mamá de tu esposo. Exacto. Entonces, ese tema, de verdad que es tan común y tan difícil, ya hablando en términos de suegra, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo tiene problemas con la suegra, es impresionante. O sea, yo recibo todo el tiempo relaciones que se han terminado, divorcios por la suegra. Y bueno, ya obviamente en términos de suegra, como suegra que soy, uno tiene que también ponerse los zapatos correctos, ¿no? De que también esa no es tu relación. Ella es la mujer que él eligió. Exacto. O sea, nosotros somos su mamá porque Dios así lo quiso. Pero él la eligió a ella. Y nosotros debemos bendecir esa elección de alguna manera. Claro, uno le hace la guerra hasta el final. Porque no me pasó. No les pasó. Sin embargo, nosotros estuvimos, y eso todo el mundo lo sabe, nosotros les dijimos a ellos que eran muy jóvenes para casarse. O sea, cuando hubo esta conversación, les dijimos, tenemos demasiadas preocupaciones. O sea, no estamos de acuerdo con que se casen tan jóvenes, pero igual lo hicieron. Y aquí están. Entonces, el hecho, pero claro, es ahí donde uno dice, bueno, pero ya esas son sus decisiones. Correcto. Ellos son adultos. Ellos, y tener ese límite, ¿no? De que, ok, soy la suegra, pero, y puede ser que yo los ame y él es mi hijo, pero esas son sus decisiones, y esa es su casa, y esos son sus hijos, ellos verán cómo los crían, ellos verán cómo hacen sus cosas, que no es sencillo, pero la parte entonces pastoral también a veces está ahí como que, ok, pero hay que ayudarlos porque, ¿sabes? Incluso cuando ellos se casaron, mi esposo decía, mira, mi amor, ellos jamás van a pedirnos un consejo matrimonial. Probablemente. Me acuerdo la vez que hablamos, yo le dije, vamos a... Este pedacito es para mayores de 18 años. Me acuerdo la vez esa que hablamos, que ella me decía, pero ustedes pueden hablar con nosotros. Y yo le decía, sí, pero es que yo no te voy a contar si yo tengo 2 semanas que nanay con mi esposo. Porque es tu hijo y es complicado el mezclar la leche con la magnesia. O sea, es súper complicado. Y de hecho, en estos días me tomé un café con una amiga y me preguntó exactamente eso. Me dijo, ¿cómo llevas esta relación? Y qué bueno que me lo preguntó porque yo como que rebobiné y hoy lo estamos hablando. Y yo le comenté que yo había aprendido un poco a separar y que todos los días es una decisión que hay que tomar porque hay días más fáciles que otros y hay días que uno quisiera como que
ay, ¿a quién le escribo? No sé qué, y quieres mezclar, no quieres mezclar una cosa con la otra para tener como ese filtro de que es tu familia y aparte es como que son cosas muy íntimas que a tu suegra no le contarías, pero a tu pastora sí. Entonces, claro, es como todos los días tomar esa elección. Claro, y eso también me imagino que va con el tipo de pastora. Totalmente. Porque si yo soy una mujer que cerradísima. cerradísima, que voy a estar, no, pero es que pobrecito mi hijo es una víctima de todo y ella viene con un problema que no ha pasado, pero ella viene, mira, pero es que el hombre me está pegando y yo no, pero es que tú te lo mereces, o sea, cosas así. Sí, exacto. Entonces, claro, eso ya uno como pastor y suegra tiene que meterse en el papel y ser lo suficientemente objetiva, discernir correctamente, saber lo que está bien y lo que está mal, porque aún las cosas que están mal, aunque sea mi hijo, yo le he dicho, eso está mal. Exacto. O sea, y mi esposo ha dicho, eso está mal, aunque sean nuestros hijos. Porque hay que estar claro, pues uno lo pone así como que, ajá, y si fuera otra persona de la iglesia, Ujú. Exacto. ¿qué haríamos? ¿Qué le diríamos? Así mismo. O sea, imagínate que esta persona no es tu hijo, no es tu hija. ¿Qué harías? ¿O cómo actuarías? Entonces es confrontativo. Ujú. Es bastante confrontativo. Entonces, pero es una cuestión de todos los días. Y otra cosa que yo pienso que la gente tiene que normalizar es conversar para aclarar. Correcto. Porque no estamos acostumbrados sino a inferir, suponer, quedarnos con esas yucas, como dicen los maracuchos, en el corazón, y que crezca esa mata. Y crece, y crece, y crece, y crece, que se pasan los años, y entonces dentro de 20 años, ya me dicen, no, porque es que una vez cuando teníamos un evento, tú me hiciste Claro. esto, que tal, 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 y uno, miércoles, pero es que yo ni sabía. Sí. Entonces, yo creo que es normal, ok, obviamente, si tú conoces a la persona, tú sabes que algo no está bien. Claro. O sea, porque no es normal que una persona de un día te ame, el día siguiente te odie. O sea, tú dices, algo pasó. Entonces, obviamente, la persona más madura entre las dos, que por lo general es la suegra, o no necesariamente, pero es la más vieja, pues, vamos a ponerlo así, es la que tiene que decir, mira, vamos a hablar. Vamos a hablar, o viceversa, de qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, porque al final esta relación es para toda la vida. Exacto. Entonces, independientemente de que si, no estoy diciendo que sea así, ¿no? Pero si en el futuro, o sea, ella ya me tiene una nieta. O sea, esta relación es para Correcto. toda la En vida. estos días estábamos hablando de mi esposo y íbamos en el carro hablando estupideces. Y me dice, si nosotros nos llegamos a separar, yo me voy de la iglesia. Me dice, porque como tú te vas a ir de la iglesia. Y después volveré, pues, cuando las heridas sanen, pero yo sé que tú no te vas a ir. Y yo le digo, qué bueno que lo tengas claro. Que no me vas a dar a mí huérfano de esposo y huérfano de casa espiritual, pues, porque hemos construido algo tan bonito, una relación tan fuerte, y yo creo que también hablando ya como yerna, a veces somos muy cerradas, a veces, no, yo no, pero sí sé que tengo muchas conocidas, muchas amigas que tienen muchos problemas con sus suegras porque no están acostumbradas a las conversaciones incómodas. Y más aún así, si saben que, como dices tú, la receptividad de allá va a ser una persona que está cerrada, que siempre defiende al hijo, que siempre tú tienes la culpa, y es que yo se lo hacía así, tú no se lo haces así. Pero cuando aprendemos a ser sabias en ese aspecto y tener conversaciones incómodas, porque incomoda hablar de cosas íntimas y de esa sensibilidad de que no me gustó lo que me dijiste, me hirió, me gritaste y tal, aprendemos a tener relaciones sanas en todos los aspectos y duraderas. Ustedes no conocen a esas personas que tienen una amistad y dicen, no, ya no somos amigas, y el otro me dice, otra amiga, no, ya no somos amigas. Es porque no ha aprendido a tener conversaciones incómodas. De que cuando algo no me gusta, te lo digo, le pido a Dios obviamente discernimiento para decírtelo, como dices tú, de una manera afable y pidiéndole a Dios que guarde tu corazón, porque hay veces cosas que decimos que no sabemos que hieren al otro y lo hieren. Entonces, ahí es donde aprendemos a tener relaciones duraderas. Que tenemos a veces, yo por ejemplo hace 2 años recuperé una amistad que ni siquiera sabíamos por qué había dejado de ser, y tuvimos esa conversación incómoda de, pero es que tú me dijiste una vez, y yo le digo, pero yo no me acuerdo de eso, yo le dije, no, yo te dejé de hablar fue por esto, y la persona me dijo, pero es que yo no me acuerdo de que te dije eso, ni que fue de esa manera, y dijimos, entonces podemos restablecer esta relación, pero si nadie hubiese tomado la iniciativa de escribir, de hablar, de tener esa conversación incómoda, entonces ahí seguiría fracturada esa amistad. Y con la familia
todavía más. Todos los días tenemos que tener conversaciones incómodas porque nos vemos tanto. Yo con mi esposo tengo conversaciones incómodas todos los días. Porque, claro, hay cosas, somos personas diferentes, criadas en culturas diferentes, en familias diferentes. Como tú cierras la puerta, yo no la cierro. Y de hecho me acuerdo que eso es una conversación incómoda que tuvimos que fue fuerte porque, claro, en mi casa, el que estaba bravo tiraba la puerta. Si fueras chiquito, fueras grande, tirabas la puerta. Y eso a Ángel se le resuena en los oídos y dice, ¿qué culpa tiene el objeto que tú estés brava, que tú estés amargada o que no hayas tenido un buen día? Y aparte, y respetas nuestro hogar y respetas este espacio que Dios nos dio. Y uno como que, de nuevo con las conversaciones profundas, ¿cómo puede ser que él dijo esto? Y yo no... Pero tiene razón. Entonces yo creo que algo que podemos rescatar aquí, hablándole a las yernas, porque todos tenemos suegras, indiferentemente de que sean pastoras o no, es que a veces es importante tomar la iniciativa, bien sea que seas la suegra que está viendo este podcast o seas la yerna, de tener esas conversaciones incómodas que están fracturando la relación. Porque ciertamente después de eso, muy probablemente, si Dios está en el asunto, porque a veces queremos tener conversaciones incómodas para insultar y tampoco por ahí va la onda, esa relación va a ser restaurada. Y yo creo que para finalizar, esto que mencionábamos de que cada quien tiene su lugar, ¿no? Correcto. Y yo creo que, hablando particularmente de la relación de un hijo con una yerna, una nuera, perdón, que son de la iglesia, también como que, por lo menos lo que mencionabas, él en algún momento ha dicho, espérate, pero es que ella es tu pastora. Claro. O quizás has sido tú la que en algún momento le ha dicho a él, espérate, pero es que ella es mi pastora. O sea, ¿cómo? Exacto. Porque ha sido él el rebelde. O sea, Exacto. al final siempre todos tenemos, o yo he tenido que en algún momento decir, ya va, espérate, pero es que ella es tu nuera. O ya va, espérate, pero es que ella es de la iglesia. Correcto. O sea, como que poner a las cosas, los puntos sobre las IES y cada persona en su lugar conforme la circunstancia, conforme la situación, conforme el lugar, conforme todo, ¿no? Pienso que es muy, pero muy importante. O sea, límites. O sea, Correcto. tener esos límites claros para que haya éxito. Y obviamente no quiere decir que nuestra relación es perfecta tampoco, ni que no vaya a haber en el futuro, Claro. o sea, vendrán millones de cosas porque obviamente, o sea, así es la vida y desacuerdos, cosas con las que yo no estaré de acuerdo, pero que me tendré que quedar callada o le diré, mira, hazlo, pero sabes, no estoy de acuerdo con eso. Exacto. Siempre y cuando también, aunque eso es algo bien interesante, ¿no? A veces no te piden los consejos. Pero cuando uno quiere a alguien, o sea, uno busca la manera también de hacérselo saber. Claro. Siempre, yo escucho a alguien, o sea, escucho personas que dicen, no des un consejo que no te pidieron. Pero, cuando se trata de los hijos, cuando se trata de alguien que Claro. tú quieres mucho, un miembro de tu iglesia, uno quiere hacérselo saber. Exacto. ¿Por qué Sí, te ríes? Porque me estoy acordando que mi mamá dice, no me lo estás preguntando, pero... y ahí se despepita y me dice todo lo que ella piensa acerca de la situación. Y al final te sirve. O sea, y otra cosa que quería rescatar, hablando de cuando tus suegros... Una rescatadera aquí. Ajá, exacto. Cuando tus suegros, ambos dos, son tus pastores y muchas veces tienes altercados o tienes desacuerdos, no dejes morir tu ministerio, tus dones, tus talentos por un desacuerdo ministerial. Porque eso es bien grave. A veces tenemos desacuerdo con personas que forman una autoridad y claro, estás casada, no me puedo ir. No dejes morir eso. O sea, tienes que buscar la manera de consensar con Dios primero para que te perdone y los perdone y se perdonen y puedas tú desarrollar tus dones y tus talentos. Y pastores que son suegros de hijos, de personas que están en su iglesia, no permitan tampoco que esas personas se queden sentadas en una silla sin llevar su ministerio a cabo porque no te gusta que no le hace comida a tu hijo. O sea, es bien importante eso porque también se ha visto muchísimo. Entonces te me vas. Tú tampoco cocinas. Yo cocino. Yo dije que ya eso, ese mito para el 2025 se acaba. Pero sí, eso es bien importante porque se ha visto mucho de personas que tú ves sentadas y tienen unos dones espectaculares. Pero están como muertos. Ahí, pero como pero es muertos. porque están enyucados, están resentidos y creen que el enemigo o sea, está bailando con ellos, ¿me entiendes? Porque a veces son cositas pequeñas
que fracturaron incluso, algo. mira, yo he visto en comunidades familiares donde el hijo que no es de la iglesia, o sea, te casaste con un tipo. Exacto. Ok, ni siquiera era cristiano, es como si estuviera muerto para el pastor. Ajá, sí. ¿Sabes? O sea, es como si Paola, existe. Paola mañana, que Dios no quiera, ¿no? Se casa con un pastor chévere. Esos son mis hijos. Estos son ministros. Aquellos. Y Anabela decide casarse con un bohemio pintor ajá. Y es como si estuviera muerto para mí. Y eso tampoco siento que sea lo correcto. Correcto. Porque si es la decisión de ella, si la persona no asiste a la iglesia por X y motivo, que muchas veces son porque ven el cuadro de cerca y no les Claro. gusta, no siento que sea lo correcto tratar como que, bueno, esa es la oveja perdida, que, Exacto. o sea, hay que reflexionar en eso, porque al final lo más importante es la familia. Y que al final si se casó con tu hija está dentro del propósito y te toca a ti no convertirlo y traerlo, pero sí ser de ejemplo y mostrarle que la relación con Dios es distinta y que tus frutos también deben ser distintos. Eso es lo que iba a decir. Cuando una persona dice, es que me ha pasado, lo he visto, dice como que sí, pero es que lo que veo no me suena con lo que estoy escuchando aquí, ¿sabes? En la intimidad. Entonces el pastor es una cosa allá, pero en la casa es otra, en la mesa es otra. No sé, hay algo, y esa persona automáticamente sale del sistema. Exacto. Y no lo puedes controlar, por eso es que los matan. o sea, se murió para mí porque no lo puedo controlar. O sea, entonces es difícil. Pero mis queridas oyentes, ustedes que están ahí, que son suegras, que te ha tocado esto y que tu hijo se divorció porque tú no quisiste nunca a la mujer, pues Ay, es ay, hora ay. de reflexionar, es hora de pedir perdón, es hora de meditar. Las que están y van hacia allá, aprendan Correcto. para que esto no, las cosas malas no digo que no van a venir, pero sepan cómo llevarlas, porque sí es muy bonito tener un propósito en común, Así es es. muy bonito poder tener una mano derecha, igual mi esposo, bueno, ya después en otro podcast hablamos de eso, pero es muy bonito poder hacer y avanzar en común con el propósito y el llamado que Dios nos ha entregado. Correcto. Y yo creo que Dios le entrega propósitos familiares a todas las familias. O sea, no nosotros pues somos pastores, no cualquiera. O sea, ahí están los montaneros, todos cantan, por ponerte un ejemplo. Entonces, es bonito caminar en comunidad hacia el propósito que Dios tiene para la familia, pero eso tiene que empezar con sabiduría. Correcto. Y por los que más sabemos. O sea, porque ellos son unos niños. O sea, en el sentido de que ellos apenas ayer, estos días cumplieron años de 3 años de casados. Los que llevan 15 somos nosotros. Entonces, Correcto. es como que ubíquese. Porque esa es otra. Ujú. Esa es la mamá de los hombres, no se ubican. Sí, y siento que ya para ir cerrando también, pero lo quiero rescatar. Yo he Rescatar. rescatado todo este episodio. Hemos cerrado y hemos rescatado todo el episodio. De que esto no pasa solamente con una nuera. Esto es con los hermanos de pastores. Esto es con los cuñados. Esto es con cualquiera que sea tu familia. No te pasa, o sea, no ves eso muchísimo, que a veces llegas a una iglesia y están los dos pastores, sus hijos, alguna otro que esposo o esposa, pero los hermanos no van a esa iglesia. Los cuñados no van, los tíos, o sea, se ve muchísimo. ¿Por qué? Porque no aprendieron a separar una cosa de la otra, o sea, de gestionar esas emociones y de saber que uno dice, ay, no es lo mismo aquí, pero es obvio que no es lo mismo, ella se para desmaquillada y yo la he visto así. Y en la iglesia no la vas a ver así. No es lo mismo. Igual con las emociones. Hay cosas que uno dice en la mesa porque es tu intimidad y no te vas a parar a un púlpito a decirlo. Y no estoy hablando de que sean cosas malas. Estoy hablando de que hay un nivel de confianza que tenemos que aprender a gestionar. Porque habrá cosas que yo te diga a ti en la intimidad que jamás y nunca se lo hubiese dicho a una pastora, por ejemplo, y viceversa. Entonces, cuando aprendemos a gestionar esto y orar, por supuesto, muchísimo por esto, vamos a ver más hermanos que apoyan la visión de sus hermanos, más cuñados que están allí con su familia, o sea que más ministerios en familia llevándose juntos, porque obviamente juntos somos más y entendiendo también más de que no somos perfectos, somos personas que estamos caminando con Jesús y que todos los días aprendemos cosas y desaprendemos otras. Entonces,
al nivelar eso, sentí que era importante decirlo, que tal vez si tú eres una hermana de un pastor o un hermano de un pastor o un cuñado o una cuñada y te fuiste de la iglesia porque no confiabas, porque no te gustaba de que tu hermana hablaba de una manera en la casa, no sé qué, entender O también porque que chiquita te hizo esto. claro, Porque es que eso pasa. exactamente, entender que es tu hermana y que también puede ser una persona, una figura de autoridad espiritual para ti, porque son cosas distintas y que cuando es pastor es porque Dios la usa. Cuando es pastor pues porque Dios la está usando. Entonces, Bueno. lo dejo por ahí nada más para que... Bueno, queridas íntimas, hasta aquí este episodio que yo sé que da mucha tela que cortar. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, sus experiencias, y su aprendizaje en esta hora. Aquí, dos locas hablando del tema, pero con muchísimo amor y abriéndoles nuestro corazón con el fin de edificar a la familia, con el Así fin de es. edificar las relaciones y con el fin de que cada día seamos mejores personas, mejores seres humanos. Amén. Me imagino sus comentarios. Sí, mi suegra siempre me dice que no sé qué, no sé. Porque así fue en el episodio de las suegras pasado, que mientras iba, y después vieron que nosotros pues cambiamos las cosas y la gente dejó de comentar. Pero al principio entonces que sí, porque mi suegra esto, no sé qué. O sea, hay que aprender a gestionar esas emociones, señores. Muchísimas gracias por llegar a este punto del episodio. Recuerde comentar, recuerde darle like, recuerde compartir. Envíele este video a su suegra. Si no le responde, usted ore. Pero envíeselo para que pueda ver que sí es posible gestionar bien las emociones y que es muchísimo más fácil cuando ambos tienen a Jesús. Cuando ambos pueden tener esa experiencia de que tienen como un polo a tierra de cómo comportarse, cómo accionar y cómo hablar. Así que muchísimas gracias por ver este episodio. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Pensé que iba a ser peor. Nosotros nos trajimos un poco de cremas para los golpes, pero mentira. Chao, chao, chao.